El ganadero despertó en la tienda sagrada del jefe, y 3 mujeres apache lo observaban. El ganadero abrió los ojos lentamente, sintiendo una luz tenue que se filtraba entre las telas de una tienda que no reconocía. Al principio, su mente estaba nublada, como si despertara de un sueño profundo y confuso. No recordaba cómo había llegado allí, y su cuerpo sentía el peso de un cansancio que no sabía de dónde venía. Se incorporó un poco, notando el suelo cubierto con pieles de animales, suaves bajo sus manos y pies. Cada pequeño crujido de las pieles parecía romper el silencio, y él contuvo la respiración, sin estar seguro de si debía moverse o quedarse quieto. La tienda era más grande de lo que había imaginado al principio. Su estructura estaba formada por palos de madera cubiertos con telas de colores apagados, adornadas con símbolos que no entendía. Había aromas fuertes y extraños mezclados en el aire, tierra, humo de algún tipo de incienso, hierbas secas y algo que olía a madera quemada. Todo aquel lugar tenía un aire solemne, como si cada objeto, cada color y cada sombra tuviera un significado profundo. El ganadero observaba a su alrededor, intentando absorber cada detalle, consciente de que no estaba en un lugar común. Al mover la cabeza, notó algo que lo paralizó por un instante. 3 mujeres lo observaban. Estaban sentadas a cierta distancia, en una posición que denotaba autoridad y serenidad al mismo tiempo. La primera era mayor, con el cabello negro salpicado de canas, recogido cuidadosamente, y sus ojos transmitían calma y firmeza. La segunda parecía más joven, pero igualmente seria, con una mirada que evaluaba cada movimiento del ganadero. La tercera, tal vez la más joven de todas, lo miraba con curiosidad, sin mostrar miedo ni desdén. Su presencia era intensa, y él sentía que cada gesto que hiciera estaba siendo analizado. El corazón del ganadero comenzó a latir más rápido. Su mente trataba de encontrar una explicación racional: ¿estoy prisionero, me hicieron daño, o estoy protegido? Las preguntas se acumulaban en su cabeza, mezclándose con la confusión y el miedo. Intentó incorporarse completamente, pero el cuerpo aún le pesaba, como si los músculos se negaran a obedecer. Cada respiración le parecía más ruidosa en aquel silencio. Las mujeres no hablaban, pero él comprendió rápidamente que no debía moverse sin cuidado. Un gesto de la mujer mayor, un leve movimiento de la mano, le indicó que podía quedarse quieto y observar. Con un temblor en las manos, el ganadero tocó la piel que tenía bajo él, sintiendo la textura áspera pero cómoda de las pieles, y comprendió que aquel lugar estaba preparado para acoger, no para dañar. Su mente comenzó a buscar indicios de peligro, pero no encontró ninguno. Todo era ordenado, limpio y respetuoso. Intentó hablar, pero las palabras parecían atragantársele en la garganta. «Hola», intentó finalmente, con voz baja y temblorosa. Ninguna de las mujeres respondió con palabras, pero la más joven inclinó la cabeza ligeramente, como señal de reconocimiento. Esa pequeña señal le dio un alivio momentáneo. Aunque no entendía lo que estaba pasando, al menos había un indicio de comunicación. Mientras se adaptaba a la luz y al lugar, el ganadero comenzó a notar más detalles. Había amuletos colgados de los palos, cada uno cuidadosamente colocado, con plumas, piedras y cuerdas. Parecían símbolos de protección, de historia, de identidad. Había pequeños recipientes con hierbas, algunas secas y otras frescas, y un humo suave se elevaba de ellos, llenando el aire de un aroma que era a la vez calmante y penetrante. Su curiosidad comenzó a vencer al miedo. Quería entender el significado de todo eso, pero también sabía que debía proceder con respeto. El silencio dentro de la tienda no era opresivo, más bien, parecía lleno de significado. Cada sonido, desde el crujido de las pieles hasta el leve susurro del viento que se colaba entre las telas, parecía parte de un ritual que él aún no comprendía. Las mujeres lo miraban de manera paciente, como si evaluaran no solo su cuerpo, sino también su mente y su espíritu. El ganadero sintió una mezcla de temor y fascinación, consciente de que estaba en un lugar sagrado para ellas, un lugar que requería respeto absoluto.
Su mente trató de reconstruir los eventos que lo habían llevado allí. Recordó que había salido temprano esa mañana para revisar sus tierras, que el sol estaba fuerte y el aire seco. No recordaba ningún accidente, ningún encuentro extraño, pero la sensación de confusión era fuerte. Cada pensamiento parecía incompleto, como si estuviera recordando recuerdos ajenos o fragmentos de sueños. Sin embargo, un sentimiento claro emergía: debía comportarse con cuidado, debía mostrar respeto y calma. Mientras intentaba calmarse, el ganadero observó más de cerca a las mujeres. La mayor de ellas tenía arrugas que contaban historias de años vividos con sabiduría, mientras que la más joven parecía ansiosa por entenderlo, por establecer algún tipo de contacto. Sus ojos eran intensos y claros, transmitiendo algo más que palabras: autoridad, conocimiento y un profundo respeto por la vida. Era evidente que cada una tenía un rol importante dentro de aquella comunidad y dentro de aquella tienda sagrada. El ganadero decidió hacer un gesto de respeto. Se inclinó ligeramente, bajando la cabeza, como había visto que algunos hombres hacían en películas o historias de otras culturas. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero quería demostrar humildad. La mujer mayor asintió levemente, como aprobación silenciosa. Esa simple acción le dio un poco de confianza, una sensación de que, aunque desconocido, no estaba en peligro inmediato. Poco a poco, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Había tejidos colgados con símbolos que parecían narrar historias, pequeñas figuras talladas en madera y piedras que brillaban suavemente bajo la luz filtrada de la tienda. Cada objeto parecía cuidadosamente colocado, como si cada uno tuviera un propósito específico. El ganadero sintió una mezcla de asombro y respeto. Estaba en un lugar donde cada elemento tenía significado, un lugar donde la espiritualidad y la cultura se entrelazaban con la vida diaria. Aunque todavía sentía miedo, el ganadero notó que el tiempo dentro de la tienda se movía de manera diferente. No había relojes, ni interrupciones, ni sonidos de la vida exterior. Solo estaba él, las tres mujeres y la atmósfera solemne del lugar. Con cada minuto que pasaba, sentía que su mente se calmaba, que el miedo inicial comenzaba a transformarse en curiosidad. Se preguntaba cómo sería la vida en ese entorno, qué rituales realizaban y qué historias guardaban esos símbolos antiguos. Finalmente, comprendió algo importante: no estaba en peligro inmediato. Estaba en un lugar sagrado, rodeado por personas que tenían un profundo respeto por las reglas y la espiritualidad de su cultura. Esa comprensión le permitió respirar más tranquilo y sentarse con más firmeza, aceptando que estaba allí por una razón que aún debía descubrir. Mientras observaba a las tres mujeres, se prometió a sí mismo aprender y entender, no solo sobrevivir. Con esa resolución, el ganadero cerró los ojos por un momento, dejando que los aromas, los sonidos y la energía del lugar lo envolvieran. Sabía que su vida acababa de cambiar, que algo importante estaba por comenzar, y que esta experiencia lo enfrentaría a emociones y conocimientos que jamás había imaginado. La tienda sagrada, las tres mujeres y la historia que se desplegaba ante él apenas comenzaban. El ganadero se sentó con cuidado, aún sintiendo la incomodidad de estar en un lugar completamente desconocido. Las tres mujeres continuaban observándolo con atención, sin pronunciar palabra. Cada una parecía medir sus movimientos, como si quisieran leer su corazón antes de juzgar sus acciones. La mujer mayor, con sus ojos profundos y serenos, se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia un pequeño altar colocado en el centro de la tienda. Cada paso resonaba suavemente sobre las pieles del suelo, y el ganadero notó cómo su postura y movimientos transmitían respeto y autoridad. Al acercarse al altar, la mujer mayor tomó un pequeño recipiente de madera, del cual emanaba un aroma suave y penetrante. Lo levantó hacia su rostro, inhalando con cuidado, y luego hizo un gesto hacia el ganadero. Era como si lo invitara a participar, a acercarse sin miedo. El hombre dudó un instante, pero algo en la serenidad de la mujer lo tranquilizó. Con pasos lentos y medidos, se acercó, notando cada detalle del altar: piedras colocadas en círculos perfectos,
plumas de colores y pequeñas figuras que parecían representar animales sagrados. Cada elemento estaba dispuesto con una precisión que revelaba respeto, historia y tradición. La mujer mayor hizo un gesto con las manos, señalando un espacio frente al altar. El ganadero comprendió que debía arrodillarse allí. Obedeció, bajando la cabeza ligeramente, mostrando respeto. Aunque no entendía aún el significado de cada símbolo, podía sentir la importancia del lugar. El aroma de las hierbas y el humo que se elevaba suavemente llenaban sus pulmones y lo hacían sentir más ligero, como si cada inhalación limpiara un poco de su miedo inicial. La mujer más joven se acercó con un recipiente pequeño, lleno de agua, y lo colocó frente al ganadero. Luego hizo un gesto de pasar las manos por el agua y tocar su rostro, como señal de purificación o bienvenida. El ganadero se sorprendió, pero siguió el gesto con cuidado, sintiendo que estaba participando en algo profundo y respetuoso. Era un acto silencioso de aceptación, de abrirse a un mundo que él apenas comenzaba a comprender. Mientras tanto, la tercera mujer observaba atentamente, como si vigilara que todo se hiciera correctamente. Sus ojos transmitían una mezcla de curiosidad y cautela. Cada gesto suyo parecía cuidadosamente calculado, pero al mismo tiempo lleno de humanidad. El ganadero se dio cuenta de que, aunque él estaba aprendiendo, ellas también lo estaban estudiando, buscando señales de respeto, sinceridad y disposición a entender. El silencio que los rodeaba no era incómodo, al contrario, tenía un ritmo propio, casi como un latido que los unía a todos en ese momento. El ganadero podía escuchar su propia respiración mezclarse con el crujido de las pieles bajo sus rodillas y el susurro del humo que se elevaba desde los recipientes. Por primera vez desde que despertó, sintió una especie de paz interna. No había prisas, no había amenazas, solo la sensación de estar exactamente donde debía estar, aunque no entendiera todavía por qué. Después de unos minutos, la mujer mayor tomó un pequeño instrumento de madera y lo golpeó suavemente sobre una superficie, produciendo un sonido rítmico, profundo y calmante. Era un tambor, pero no uno común, el sonido parecía resonar en todo el cuerpo del ganadero, conectándolo con algo que no podía explicar. Las otras mujeres comenzaron a hacer gestos con las manos, moviéndolas en círculos y líneas que parecían seguir un patrón antiguo. Cada movimiento estaba lleno de intención, como si narrara una historia sin palabras. El ganadero se quedó inmóvil, observando y tratando de comprender. Sus ojos se movían de un gesto a otro, intentando descifrar el significado de cada símbolo, cada movimiento, cada sonido. Sintió que estaba participando en algo más grande que él mismo, algo que trascendía la lógica y hablaba directamente al espíritu. Una sensación extraña y profunda comenzó a crecer en su interior, curiosidad mezclada con respeto, miedo transformado en admiración. Aunque no podía comunicarse verbalmente con ellas, el ganadero comenzó a entender que el lenguaje no era la única forma de conexión. Sus miradas, sus gestos y la manera en que compartían ese espacio sagrado le enseñaban lecciones que no se podían expresar con palabras. Comprendió que estaba siendo aceptado de manera silenciosa, que las mujeres lo estaban guiando hacia la comprensión de sus costumbres y tradiciones. Poco a poco, la tensión inicial comenzó a desvanecerse. El ganadero comenzó a relajarse, a respirar con más calma, y notó que las mujeres también mostraban señales de tranquilidad. La mayor de ellas se acercó de nuevo, esta vez tomando su mano con suavidad y colocándola sobre uno de los símbolos pintados en la tela de la tienda. El gesto parecía transmitir un mensaje, respeto, aprendizaje y conexión. El ganadero no sabía cómo responder, así que simplemente asintió con la cabeza, mostrando su disposición a aprender. Durante ese tiempo, el hombre observó más detalles del entorno, figuras de animales talladas en madera, amuletos de piedra con símbolos grabados, pequeñas coronas de plumas colocadas sobre piedras especiales. Cada objeto parecía tener una historia propia, una energía que hablaba del pasado y de la conexión con la naturaleza. El ganadero sintió una mezcla de humildad y admiración, entendió que estaba frente a un conocimiento ancestral, algo que llevaba generaciones guardado y respetado.
La mujer más joven se acercó con un cuenco de barro, ofreciendo comida simple, frutos secos y pequeñas raíces comestibles. El ganadero dudó, preguntándose si podía aceptar, pero la mujer asintió suavemente, animándolo a probar. Al hacerlo, notó que no solo estaba alimentándose, sino participando en un acto de confianza y bienvenida. Cada bocado le parecía más significativo que cualquier comida que hubiera tenido antes, era un acto simbólico de integración y respeto. Mientras comía, las mujeres lo observaban con paciencia. No había prisa ni juicio, solo una espera silenciosa para ver cómo él reaccionaba, cómo se adaptaba a la nueva situación. El ganadero comprendió que cada detalle contaba, su postura, sus gestos, su manera de comer y de mirar. Todo estaba siendo observado y, de alguna manera, aceptado o corregido con gestos silenciosos. Después de comer, la mujer mayor lo guió hacia un rincón de la tienda, donde había pieles extendidas en el suelo. Con gestos, le indicó que podía descansar allí. El ganadero se acomodó, sintiendo que el lugar lo acogía. La sensación era extraña, aunque estaba lejos de su hogar, se sentía sorprendentemente seguro. Las tres mujeres permanecieron cerca, pero no de manera invasiva, su presencia era protectora, no controladora. El resto del día transcurrió en silencio y observación mutua. El ganadero aprendió a leer gestos, a anticipar movimientos, y comenzó a comprender que la comunicación podía ser profunda sin necesidad de palabras. Se dio cuenta de que estaba entrando en un mundo donde el respeto, la paciencia y la observación eran la base de toda interacción. Cada movimiento de las mujeres tenía un propósito, cada mirada transmitía información, y él debía adaptarse para ser aceptado plenamente. Al caer la tarde, la luz que entraba por la tienda cambiaba de color, iluminando los símbolos y los objetos de manera diferente. El ganadero sintió un profundo respeto por la sabiduría y la historia que allí se encontraba. Sabía que estaba aprendiendo algo más que gestos o rituales, estaba entendiendo la esencia de una cultura que valoraba la armonía con la naturaleza, la paciencia y la conexión entre las personas. Cuando finalmente la noche llegó, el ganadero se recostó sobre las pieles, sintiendo el cansancio del día pero también una especie de satisfacción. Comprendió que el contacto inicial con las mujeres apache no había sido peligroso ni casual, había sido un acto de bienvenida y enseñanza. Aunque todavía tenía miedo de lo desconocido, también sentía curiosidad, respeto y un deseo profundo de entender. Con los ojos cerrados, pensó en cómo había llegado allí, en la tienda sagrada y en las tres mujeres que lo habían observado con tanta paciencia. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que este primer contacto era solo el comienzo de un aprendizaje que transformaría su manera de ver el mundo. Y, por primera vez desde que despertó, el ganadero se sintió listo para abrirse a esa experiencia, sin prisa, con respeto y con la mente y el corazón atentos a cada detalle. Con el paso de las horas y los gestos silenciosos, el ganadero comenzó a sentir una sensación extraña, una mezcla de alivio y curiosidad que no había experimentado desde que despertó en la tienda. Las mujeres apache no solo lo observaban, empezaban a incluirlo, aunque de manera sutil, en sus rituales y movimientos diarios dentro de aquel espacio sagrado. Era como si le ofrecieran un puente para entrar en su mundo, un mundo lleno de símbolos, respeto y significados que él apenas comenzaba a comprender. La mujer mayor, siempre serena, se acercó nuevamente y tomó una pequeña rama de algún arbusto cercano. Con gestos lentos y precisos, la pasó por encima del fuego pequeño que quemaba en un recipiente de barro, dejando que el humo se elevara suavemente. Luego hizo un gesto hacia el ganadero, indicándole que debía seguirla. Sin palabras, comprendió que debía moverse con cuidado, observando y respetando cada acción. Mientras caminaba detrás de ella, notó que la tienda tenía varias áreas delimitadas, un lugar para rezar, otro para descansar, y un espacio central donde se realizaban los rituales más importantes. Cada zona estaba marcada con objetos, símbolos y plumas, todos cuidadosamente dispuestos. La mujer mayor lo llevó a un espacio cercano al altar y le indicó con la mano que se arrodillara nuevamente.
Luego tomó un cuenco con agua y comenzó a mojar suavemente algunas hierbas, esparciendo gotas sobre los símbolos pintados en la tela. Era un gesto que parecía ritual, lleno de respeto y significado. El ganadero imitó sus movimientos con cuidado, sintiendo que cada acción era más que un simple gesto, era una forma de conectarse con el lugar, con la tradición y con quienes lo rodeaban. Mientras tanto, la mujer joven se sentó a su lado y comenzó a dibujar símbolos en la arena con un palo pequeño. Cada trazo parecía tener un propósito, una historia que contar. El ganadero la observaba con atención, notando que cada movimiento era deliberado, lleno de intención. Aunque no comprendía el significado exacto de cada símbolo, podía sentir que estaban relacionados con la naturaleza, con los animales y con la conexión entre las personas. De alguna manera, comenzaba a entender que aquello no era solo un ritual, era una forma de enseñar y compartir conocimientos sin necesidad de palabras. Después de un tiempo, la tercera mujer se acercó con un recipiente que contenía semillas y pequeños frutos secos. Los colocó frente al ganadero, haciendo un gesto que indicaba que debía tomarlos y ofrecerlos como parte de un acto simbólico. Él lo hizo con cuidado, sintiendo que cada semilla que tocaba llevaba consigo respeto y una especie de conexión con la tierra y la vida que lo rodeaba. A través de estos gestos simples, comenzó a comprender que estaba siendo incluido de manera gradual, sin prisa, como alguien que debía aprender paso a paso. A medida que el día avanzaba, el ganadero se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo gestos y rituales, también estaba aprendiendo a observar. Cada mirada, cada movimiento de las mujeres, tenía un propósito y un significado. No era necesario que le explicaran todo con palabras, podía entender mucho solo con atención y respeto. Esa lección silenciosa lo hizo sentir más cercano a ellas, más conectado con la energía del lugar y con la historia que aquella tienda sagrada contenía. En un momento, la mujer mayor se sentó frente al ganadero y comenzó a señalar diferentes objetos del altar. Con gestos cuidadosos, le indicó cómo debía tocar, cómo debía ofrecer respeto y cómo podía participar sin interrumpir el flujo de los rituales. Era un lenguaje silencioso, basado en observación, imitación y respeto. El ganadero entendió que la comunicación podía ser profunda incluso sin palabras y que el verdadero aprendizaje requería paciencia y humildad. Después de varios minutos, la mujer joven le ofreció un pequeño instrumento de percusión, un tamborito hecho a mano. Con un gesto suave, le indicó que debía tocarlo siguiendo el ritmo que ella marcaba con sus manos. Al principio, sus movimientos eran torpes, pero pronto comenzó a sentir el ritmo, y con cada golpe entendía mejor cómo se integraba en el ritual. Era como si la música, los gestos y los símbolos hablaran un idioma que él empezaba a comprender, un idioma de conexión, respeto y armonía. Mientras participaba en estos actos, el ganadero reflexionaba sobre su vida pasada. Recordaba los días en sus tierras, el cuidado del ganado, la rutina de sus labores, y notaba cómo todo eso, aunque valioso, era diferente a la profundidad de lo que estaba experimentando ahora. Sentía que cada gesto dentro de la tienda tenía un significado más grande que él mismo, que cada acción estaba conectada con la tierra, la comunidad y el espíritu. Esa comprensión le generaba una sensación de humildad y gratitud que nunca había sentido antes. Al caer la tarde, la mujer mayor lo guió hacia un área de la tienda donde había un círculo de piedras pequeñas y lisas. Con gestos, le indicó que se sentara dentro del círculo y que observara atentamente. Luego colocó frente a él un pequeño espejo de metal, reflejando la luz del fuego que ardía suavemente. Con movimientos delicados, le mostró cómo debía mirar su propio reflejo, no solo para verse a sí mismo, sino para reflexionar sobre su interior. Era un ejercicio de introspección silenciosa, donde el ganadero debía encontrar calma, respeto y conciencia de su propia existencia dentro del mundo que lo rodeaba. Mientras observaba su reflejo, el hombre notó cómo su respiración se calmaba y cómo sus pensamientos se volvían más claros. Entendió que aquellas mujeres no solo lo estaban guiando hacia rituales y símbolos, sino también hacia un conocimiento más profundo sobre sí mismo, sobre su relación con la vida y con el entorno.
Era una enseñanza silenciosa pero poderosa. La conexión con los demás y con la naturaleza requería respeto, paciencia y atención plena. La mujer joven, sentada frente a él, comenzó a trazar líneas en la arena alrededor del círculo, creando patrones que parecían fluir con la forma de las piedras y del espejo. Cada línea tenía un propósito, y el ganadero podía sentir que estaba participando en algo que trascendía el tiempo y el espacio. Era un acto de integración, donde él empezaba a formar parte del mundo que ellas protegían y respetaban. Luego, la tercera mujer colocó algunas plumas y semillas dentro del círculo, moviéndolas suavemente mientras él observaba y aprendía a seguir el ritmo de sus gestos. Cada movimiento parecía narrar una historia antigua, una historia de la tierra, de los animales y de las personas que habían vivido y aprendido antes que él. Era un recordatorio de que la vida estaba conectada, que cada acción tenía un efecto y que el respeto por todo lo que existía era fundamental. Con el tiempo, el ganadero se dio cuenta de que ya no sentía miedo. Su ansiedad inicial se había transformado en curiosidad y admiración. Comenzó a responder a los gestos de las mujeres con mayor confianza, imitando los movimientos con cuidado y respeto. Cada pequeño éxito le daba seguridad y reforzaba su deseo de aprender más. Se sentía parte de algo más grande, algo que requería paciencia, atención y humildad. Al caer la noche, la mujer mayor hizo un gesto para indicar que era momento de descansar. El ganadero se acomodó nuevamente sobre las pieles, sintiendo el cansancio del día pero también una profunda satisfacción. Había aprendido mucho sin palabras, la importancia de observar, de respetar, de participar y de conectar con el entorno y con los demás. Comprendió que aquella experiencia no solo estaba cambiando su manera de ver el mundo, sino también su manera de sentirlo y vivirlo. Antes de cerrar los ojos, el ganadero miró a las tres mujeres. Sus miradas ya no eran de evaluación, sino de aceptación. Había dado los primeros pasos para ganarse su confianza, y aunque aún tenía mucho por aprender, podía sentir que estaba siendo incluido en algo significativo. La tienda sagrada, los símbolos, los rituales y la presencia de las mujeres se habían convertido en parte de su realidad, en un espacio donde la paciencia, el respeto y la observación eran la clave para entender y crecer. Mientras dormía, el ganadero soñó con los símbolos, los rituales y los gestos de las mujeres. Su mente procesaba cada detalle, cada gesto y cada enseñanza. Comprendió que este primer contacto no había sido casual, era el comienzo de un viaje profundo, un viaje de aprendizaje, transformación y conexión con algo más grande que él mismo. Sabía que el camino sería largo, pero estaba listo para recorrerlo, con respeto, humildad y curiosidad. Al despertar esa mañana, el ganadero sintió que algo había cambiado en él. La confusión de los primeros momentos había dado paso a un interés genuino por comprender el mundo que lo rodeaba. Las tres mujeres Apache ya no eran solo observadoras, comenzaban a incluirlo de manera más activa en sus actividades diarias dentro de la tienda sagrada. Cada gesto, cada movimiento y cada instrucción tenía un propósito que él comenzaba a percibir con claridad. La mujer mayor, siempre serena, lo guió hacia una sección de la tienda donde había varias pieles extendidas sobre el suelo. Allí comenzaron un ejercicio que él aún no comprendía del todo, pero que pronto resultó fascinante. La mujer tomó pequeñas piedras y las colocó formando un patrón circular, explicando mediante gestos que cada piedra representaba un elemento de la naturaleza, tierra, agua, fuego y aire. Luego le indicó que eligiera una piedra y reflexionara sobre lo que representaba. El ganadero tomó una piedra pequeña, de color rojizo, y sintió como un profundo respeto por la tierra lo llenaba. Comprendió que este no era solo un juego, era una forma de conectarse con la naturaleza y con la vida que lo rodeaba. Mientras realizaba el ejercicio, la mujer joven le mostró cómo reconocer símbolos grabados en los objetos de la tienda. Cada símbolo tenía un significado, una historia, y servía para enseñar lecciones sobre la vida, la comunidad y la conexión con el entorno. Con paciencia, la mujer lo guió, explicando con gestos y movimientos el sentido de cada símbolo.
El ganadero comenzó a notar patrones, a comprender la lógica detrás de cada diseño y a ver cómo esos símbolos podían aplicarse en la vida diaria. La tercera mujer se acercó con un pequeño recipiente lleno de hierbas secas. Con movimientos suaves y precisos, le mostró cómo preparar una infusión, explicándole que cada hierba tenía un propósito, algunas calmaban, otras purificaban, otras fortalecían el cuerpo y la mente. Aunque no entendía todas las propiedades, el ganadero siguió cada instrucción con cuidado, sintiendo que estaba participando en un conocimiento que se había transmitido durante generaciones. Cada acción requería concentración, respeto y cuidado, y él estaba comenzando a comprender que la espiritualidad y la vida práctica estaban entrelazadas de manera profunda. Durante el transcurso del día, el ganadero se dio cuenta de que había un ritmo natural en la tienda. Cada actividad, desde el cuidado de los objetos hasta los rituales de purificación, seguía un orden y una armonía que él debía aprender a respetar. No era solo cuestión de obedecer, era cuestión de observar, sentir y entender. Con cada gesto, con cada paso, sentía que se acercaba más a la esencia de aquel lugar y de las personas que lo habitaban. En un momento, la mujer mayor lo llevó hacia un área de la tienda donde había dibujos pintados sobre telas. Con gestos, le indicó que debía intentar reproducirlos con movimientos suaves y precisos, respetando cada línea y cada forma. Al principio, sus trazos eran torpes, pero con paciencia y guía comenzó a mejorar. Cada línea que dibujaba parecía acercarlo más a la comprensión del mensaje detrás de los símbolos. La mujer mayor sonrió levemente, transmitiéndole aprobación y motivación. Era la primera vez que el ganadero sentía que estaba logrando algo dentro de aquel mundo tan distinto al suyo. Mientras tanto, la mujer joven le enseñaba a preparar ciertos alimentos que eran parte de la tradición apache. No se trataba solo de cocinar, cada acción tenía un significado, una conexión con la tierra y con los recursos que ofrecía. El ganadero aprendió a trabajar con cuidado, a respetar cada ingrediente y a entender la importancia de la moderación y la gratitud. Comer no era solo saciar el hambre, era un acto de respeto, de conexión y de conciencia sobre la vida que lo rodeaba. La tercera mujer, que había permanecido en silencio durante gran parte del día, comenzó a enseñarle cómo observar la naturaleza a través de la tienda. Le mostró cómo identificar señales del clima, cómo escuchar los sonidos de los animales y cómo interpretar los cambios en el viento y la luz. Cada observación tenía un propósito, enseñar paciencia, atención y respeto por el entorno. El ganadero comprendió que la vida no era solo sobrevivir, sino vivir con conciencia, aprendiendo de cada detalle que la naturaleza ofrecía. A medida que pasaba el día, el ganadero comenzó a sentir una conexión más profunda con las tres mujeres. Aunque no hablaban mucho, sus gestos, miradas y enseñanzas silenciosas le transmitían lecciones que jamás habría imaginado aprender en palabras. Comprendió que la comunicación podía ser más poderosa sin palabras, que el respeto y la atención podían enseñar más que cualquier conversación larga. Cada gesto se convertía en una enseñanza, cada mirada en un consejo, cada acción en un aprendizaje. En un momento, la mujer mayor lo invitó a participar en un pequeño ritual de purificación. Con movimientos cuidadosos, le indicó que debía pasar sus manos por el humo de ciertas hierbas y luego tocar suavemente algunos símbolos pintados en la tela. El ganadero siguió las instrucciones con atención, sintiendo cómo cada acción lo conectaba más con el lugar y con la energía que lo rodeaba. No podía explicarlo con palabras, pero sentía una paz profunda y un respeto creciente por la tradición que lo acogía. La mujer joven lo guió hacia un pequeño tambor, indicándole que debía seguir el ritmo que ella marcaba con sus manos. Al principio, los movimientos del ganadero eran torpes y descoordinados, pero pronto comenzó a sentir el ritmo y a sincronizarse con ella. La música no era solo sonido, era un lenguaje que transmitía emociones, respeto y armonía. El ganadero comprendió que, a través de esos ritmos, podía integrarse más profundamente en la dinámica de la tienda y en la vida de quienes lo rodeaban. Mientras tanto, la tercera mujer colocó pequeñas piedras y semillas alrededor del tambor y del círculo donde se encontraba el ganadero.
Cada movimiento tenía un significado simbólico, enseñándole sobre la conexión entre la tierra, los elementos y los seres vivos. Comprendió que la vida estaba entrelazada y que cada acción tenía un impacto en el equilibrio que lo rodeaba. Cada gesto, aunque simple, estaba lleno de significado y le enseñaba a valorar cada detalle de su entorno. Al caer la tarde, la mujer mayor lo llevó a un rincón de la tienda donde había un espejo de metal. Con gestos, le indicó que debía mirar su propio reflejo y reflexionar sobre su interior. Al hacerlo, el ganadero comenzó a notar pensamientos y emociones que no había explorado antes. Comprendió que esta experiencia no solo era un aprendizaje externo, sino también un viaje hacia su propio interior. La introspección se convirtió en una herramienta poderosa para comprender su vida, sus miedos y sus valores. Mientras observaba su reflejo, la mujer joven le ofreció una pequeña pluma, indicándole que la colocara sobre el espejo. Con movimientos suaves, él siguió la instrucción y de repente sintió una sensación de conexión profunda, consigo mismo, con las mujeres y con la energía que fluía en la tienda. Era un momento de integración, donde el aprendizaje exterior y el interior se fusionaban. La tercera mujer lo observaba con atención, asegurándose de que comprendiera cada gesto y cada enseñanza. A través de su mirada, el ganadero sintió un reconocimiento silencioso: estaba avanzando, estaba aprendiendo y comenzaba a formar parte de la armonía que ellas cuidaban con tanto respeto. Cada pequeño logro lo llenaba de satisfacción, motivación y gratitud. Al final del día, el ganadero se recostó sobre las pieles, sintiendo un cansancio profundo, pero también una alegría y una paz que nunca había experimentado. Comprendió que aquel día había sido más que aprendizaje, había sido una transformación silenciosa. Había comenzado a entender que la vida no se trataba solo de rutina y trabajo, sino de respeto, conexión, atención y armonía. Cada gesto de las mujeres, cada símbolo, cada ritual, lo había acercado a una comprensión más profunda de la existencia. Mientras cerraba los ojos, reflexionó sobre todo lo que había aprendido: la paciencia de la observación, la importancia de los gestos, la conexión con la naturaleza y el valor de la introspección. Sabía que todavía quedaba mucho por descubrir, pero sentía que había dado un paso importante en su camino. La tienda sagrada, los símbolos, los rituales y la presencia de las tres mujeres habían comenzado a transformar su manera de ver, sentir y vivir. Por primera vez desde que despertó en aquel lugar desconocido, el ganadero sintió que pertenecía, aunque fuera de manera temporal, a ese mundo lleno de respeto, sabiduría y espiritualidad. Sabía que cada día traería nuevas enseñanzas, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para crecer y comprender. Y con esa sensación, se dejó llevar por el sueño, listo para continuar su aprendizaje al día siguiente. El ganadero despertó con la luz suave del amanecer entrando por la tienda. Por primera vez desde que había llegado, no sintió miedo ni confusión. Su corazón latía con tranquilidad, y una sensación de gratitud llenaba su pecho. Las tres mujeres apache ya estaban despiertas, moviéndose con la serenidad que las caracterizaba. Cada gesto, cada movimiento de ellas parecía natural y armonioso, como si la tienda misma respirara junto a ellas. El hombre comprendió que aquel día sería diferente, un día de despedida, de aprendizaje final y de conexión profunda. La mujer mayor se acercó con un gesto silencioso, indicando que lo acompañara fuera de la tienda. El ganadero se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y nostalgia. Cada paso que daba sobre la tierra parecía más firme, más consciente. Observó cómo la tienda estaba ordenada, cómo cada objeto estaba en su lugar, y comprendió que había aprendido a respetar aquel espacio sagrado. No solo era un lugar físico, sino un lugar de conocimiento, historia y espiritualidad. Mientras caminaban, la mujer mayor señalaba con la mirada ciertos árboles, rocas y plantas. Cada señal tenía un significado, enseñándole sobre la conexión entre la vida, la naturaleza y los seres vivos. El ganadero comprendió que aquel aprendizaje no solo se encontraba dentro de la tienda, sino también en el mundo exterior, en la forma en que todo estaba conectado y en equilibrio.
Era un conocimiento que se transmitía a través de la observación, la paciencia y el respeto por todo lo que lo rodeaba. La mujer joven se acercó, ofreciéndole un pequeño paquete de hierbas y semillas. Con gestos suaves, le indicó que debía llevarlas consigo. El ganadero entendió que era un regalo simbólico, una manera de recordar y mantener viva la enseñanza que había recibido. Al sostener las hierbas en sus manos, sintió una conexión con la tierra, con la vida y con las mujeres que lo habían guiado. Era un recuerdo tangible de todo lo aprendido, un símbolo de respeto, gratitud y transformación. La tercera mujer se acercó y, con un gesto sencillo, le indicó que debía inclinarse ligeramente, mostrando respeto. El ganadero obedeció, sintiendo cómo aquel gesto silencioso transmitía afecto, aceptación y despedida. Aunque no pronunciaron palabras, comprendió que lo que estaba recibiendo era mucho más valioso que cualquier instrucción verbal, era un reconocimiento de su esfuerzo, de su respeto y de su disposición a aprender. Cada mirada, cada gesto, cada detalle estaba cargado de significado, y el hombre lo percibía con claridad. Antes de salir completamente de la tienda, la mujer mayor tomó una pequeña piedra lisa y la colocó en las manos del ganadero. Con gestos, le indicó que la llevara consigo como símbolo de fuerza, paciencia y conexión con la tierra. El hombre sostuvo la piedra con cuidado, sintiendo la textura fría y suave contra su piel. Era un recordatorio de todo lo aprendido, de cada gesto, cada símbolo y cada momento que había vivido durante su estancia. Comprendió que aquel objeto sencillo contenía más enseñanza que muchas palabras, era la esencia de su transformación. Al salir de la tienda, la luz del sol iluminaba el paisaje a su alrededor. Los colores eran más vivos, los sonidos de la naturaleza más claros y cada movimiento del viento parecía transmitir mensajes que antes no percibía. Las mujeres lo acompañaron en silencio, caminando a su lado, como si formaran parte de un mismo ritmo, de una misma armonía. El ganadero respiró profundamente, sintiendo que no solo estaba dejando la tienda, sino que estaba llevando consigo un aprendizaje que lo acompañaría toda la vida. Mientras avanzaban, la mujer joven señaló un pequeño río cercano, y luego hizo un gesto para que él observara cómo el agua fluía suavemente entre las piedras. Era un recordatorio de la paciencia y de la constancia, de cómo la vida sigue su curso y cómo cada acción tiene un efecto en el entorno. El ganadero comprendió que esta lección era una de las más importantes, respetar el ritmo natural de la vida, aprender de él y actuar con cuidado y consideración. La tercera mujer se detuvo un momento y recogió algunas hojas secas del suelo, colocándolas cuidadosamente en una pequeña cesta que le había dado al ganadero. Con gestos, le indicó que debía observarlas y cuidarlas. Comprendió que se trataba de un aprendizaje sobre la atención a los detalles, sobre la valoración de cada elemento de la naturaleza y de la vida. Todo tenía un propósito y debía ser respetado. Cada gesto de las mujeres transmitía conocimiento profundo y sabiduría silenciosa. Durante el recorrido de regreso a la entrada de la comunidad, el ganadero recordó cada momento vivido dentro de la tienda, la confusión inicial, el miedo, la curiosidad, la participación en los rituales, los gestos de enseñanza y la comprensión silenciosa. Se dio cuenta de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era solo un hombre que había despertado en un lugar desconocido, ahora era alguien que entendía la importancia del respeto, la paciencia y la conexión con la naturaleza y con los demás. Al llegar al borde de la comunidad, las mujeres hicieron un último gesto de despedida. La mujer mayor asintió suavemente, la mujer joven inclinó la cabeza y la tercera mujer le sonrió con ternura. El ganadero respondió con un gesto de respeto y gratitud. Aunque sus caminos debían separarse, comprendió que llevaba consigo mucho más que recuerdos, llevaba enseñanzas que transformarían su manera de vivir, de pensar y de sentir. Antes de partir, se dio cuenta de que la experiencia dentro de la tienda sagrada había cambiado su percepción de la vida. Había aprendido a observar antes de actuar, a escuchar antes de hablar, y a valorar cada detalle del entorno y de las personas que lo rodeaban. Cada ritual, cada símbolo, cada gesto y cada enseñanza silenciosa le habían enseñado la importancia del respeto,
la paciencia y la conexión con todo lo que existía a su alrededor. Mientras caminaba hacia sus tierras, el ganadero reflexionaba sobre su vida cotidiana, los animales, los cultivos, las tareas diarias. Comprendió que, aunque las labores seguían siendo importantes, ahora las miraba con nuevos ojos. Cada acción que realizaba podía tener un significado más profundo, cada decisión podía ser tomada con mayor respeto y consideración, y cada momento podía ser vivido con atención y gratitud. A lo largo del camino, se detuvo varias veces para observar la naturaleza, como había aprendido de las mujeres. Notó cómo el viento movía suavemente las hojas, cómo los pájaros cantaban en distintos tonos, cómo el agua del río reflejaba la luz del sol. Cada detalle lo llenaba de asombro y respeto. Comprendió que la vida estaba llena de enseñanzas, solo era cuestión de prestar atención y aprender de cada instante. Al llegar a su hogar, el ganadero llevó consigo las semillas, las hierbas, la piedra y las enseñanzas de la tienda sagrada. Cada objeto era un recordatorio tangible de la experiencia vivida, y cada enseñanza un guía silenciosa para su vida futura. Comprendió que, aunque regresaba a su rutina, ya no era el mismo hombre que había despertado confundido y asustado, ahora era alguien transformado por la sabiduría, la paciencia y la conexión con un mundo que antes no conocía. Durante los días siguientes, recordó con frecuencia cada gesto de las mujeres, cada símbolo de la tienda y cada enseñanza silenciosa. Aplicaba esas lecciones en su vida diaria, al cuidar de los animales, al trabajar en los campos y al relacionarse con las personas a su alrededor. La experiencia había dejado una huella profunda en su manera de pensar y de sentir. Sabía que nunca olvidaría la tienda sagrada, ni las 3 mujeres que lo habían guiado, enseñado y aceptado con respeto y paciencia. El ganadero comprendió que la vida está llena de momentos inesperados que pueden cambiar la manera en que vemos y vivimos el mundo. Lo que al principio parecía un evento confuso y aterrador se había transformado en un aprendizaje invaluable, lleno de respeto, conexión y transformación interior. Cada recuerdo de la tienda sagrada era un recordatorio de que la paciencia, la observación y el respeto son las llaves para comprender no solo a los demás, sino también a uno mismo. Con el tiempo, compartió su experiencia solo con quienes entendían la importancia de la sabiduría y la humildad. No reveló todos los secretos de los rituales ni los símbolos de la tienda, respetando así el valor y la privacidad de la tradición apache. Pero sí habló del respeto, la paciencia, la conexión con la naturaleza y la importancia de observar antes de actuar. Aquellas enseñanzas silenciosas se convirtieron en lecciones que guiarían su vida para siempre. El ganadero nunca volvió a sentirse solo o desconectado. Cada día encontraba oportunidades para aplicar lo aprendido, al cuidar de su ganado, al cultivar sus campos, al relacionarse con amigos y vecinos. La experiencia dentro de la tienda sagrada había transformado su manera de ver la vida, enseñándole que cada acción tiene un significado y que la conexión con el entorno y con las personas es fundamental para vivir plenamente. Finalmente, al cerrar los ojos por la noche, el ganadero recordaba la tienda sagrada, la luz suave, los símbolos, el humo de las hierbas y, sobre todo, la presencia de las 3 mujeres apache. Sentía un profundo agradecimiento por haber sido guiado, aceptado y enseñado con paciencia y respeto. Comprendió que su vida había cambiado para siempre, que la experiencia había dejado una huella imborrable y que, aunque regresara a su rutina diaria, nunca olvidaría las lecciones aprendidas en aquel lugar sagrado. Cada gesto, cada símbolo y cada enseñanza se habían convertido en parte de él. Había aprendido que la vida es un aprendizaje constante, que el respeto y la observación son herramientas poderosas, y que la conexión con los demás y con la naturaleza puede transformar la manera en que vemos, sentimos y vivimos. La tienda sagrada y las 3 mujeres apache habían abierto una puerta a un mundo de sabiduría y espiritualidad, y el ganadero llevaba esa luz consigo, iluminando cada paso de su camino hacia el futuro.